Bueno, buenas tardes y gracias a todos por su presencia y su interés. Voy a presentar mi experiencia en la restauración de obras del siglo XIX con problemas complejos debido al uso de materiales propios de este siglo. Pero antes voy a hacer una breve introducción sobre la colección del Museo del Prado y haré también mención a estos nuevos materiales. De la importancia de utilizarlos adecuadamente dan cuenta las palabras de Martín Rico, que nos dice: es como si un escritor utilizara una tinta tan mala que con el tiempo se altera la ortografía. En cuanto a la restauración, hablaré de tecnologías tan elementales como necesarias, sobre todo en estas obras que responden a una experiencia de belleza, de estética, sin más pretensiones. Pues ya. Perdón, que esto no sé cómo se pasa. Dani, arriba, Dani. No sé cómo se pasa, perdón. Avant página tampoco. Aquí tampoco. Está bloqueado esto, perdón. Ni arriba, ni abajo, ni avant página. Perdón. Esto. El caso es que le doy aquí en el teclado y tampoco me funciona. ¿Puede ser que funcione con esto? Vale. Pues si lo hemos probado antes, ¿cómo es? Vale. O sea que yo aunque no dispare aquí, funciona. Vale. Bueno, se puede decir, un segundo que me sitúe esto, porque esto, ay madre mía. Perdona. Es que esto no va. No sé si con la tela. Ahora ya, es la tela esta. Vamos a ponerle aquí esto. Vale, genial. Pues ya está, ya estamos, perdón. Bueno, podemos decir que la colección de pintura del siglo XIX del Museo del Prado es la que ha sufrido los avatares más diversos, como cambios de titularidad, de ubicación, dispersiones o depósitos. Cuando en 1819 el museo abre al público, también se exponen cuadros cuyos autores todavía están en ejercicio. Hay que recordar que Goya y Vicente López eran pintores de cámara. A lo largo del siglo se incrementaron las colecciones del XIX con encargos o legados como el de Ramón de Razo. Posteriormente, el Museo de la Trinidad y, sobre todo, el Museo de Arte Moderno albergaron numerosas pinturas del siglo XIX, pero sistemáticamente la falta de espacio obligó al depósito de obras en diversas instituciones sin vinculación artística que no mantuvieron el interés por ellas, y esto explica el grave deterioro que luego veremos en algunas de ellas. Hoy la colección del 19 cuenta con 2.700 obras y su mayor singularidad está en las pinturas premiadas en las exposiciones nacionales organizadas por el gobierno de Isabel II a partir de 1856. Muchas de las obras presentadas tenían un entorno a 25 metros cuadrados y supusieron una fabulosa fuente de ingreso de pinturas. La colección pertenece a un abanico grande de estilos y corrientes artísticas, desde el neoclasicismo, romanticismo, realismo, hasta el naturalismo y el regionalismo ya entrado el siglo XX. Este recorrido permite encontrar variedad de estilos, materiales y procedimientos pictóricos. Si pensamos solo en la fase final del trabajo de los pintores, lo que es el barnizado, nada tiene que ver el carácter brillante de las pinturas neoclásicas o románticas con las realizadas a fin de siglo, en las que encontramos poco o nada de barniz. En las primeras, desde la preparación, ya se buscaba este efecto.
Si nos preguntamos qué distingue a la pintura del siglo XIX como para requerir una cierta especialización en su restauración, hay que encontrar la respuesta en los nuevos materiales que surgen a partir del desarrollo de la industria y el comercio en el primer tercio del siglo. A la vez, ocurre que los secretos de los talleres se convierten en el secreto de los fabricantes. La elección de la tela, la manera de aplicar la preparación, el amasado de los colores o la dosificación de los componentes permiten obtener expresiones distintas de los materiales, y ahí está la grandeza de la pintura. Sin embargo, hay que tener presente, hay que pensar en los formidables recursos pictóricos de Tiziano Velázquez conseguidos con una paleta muy reducida. En el siglo XIX, un pintor tiene a su alcance una gran variedad de recursos. Voy a hacer un breve repaso de los materiales que empiezan a utilizarse en este siglo. Las fuentes en este campo de investigación son los numerosos tratados técnicos, las cartas y memorias de los artistas fundamentales en el caso español y la llamada literatura gris, es decir, los catálogos que las casas comerciales publican regularmente a partir de 1835. El objetivo era reclamar la atención de los clientes con las ventajas científicas de sus productos, y dado que el tema es muy amplio, voy a centrarme únicamente en los soportes textiles. Las fuentes señalan la preferencia por el lino como soporte pictórico debido esencialmente a su buena resistencia. Para los grandes formatos también se utilizaba cáñamo o mezclas de lino y cáñamo, a pesar de que desde principios de siglo decae la producción del cáñamo. Si tomamos como muestra un conjunto de 20 obras de la colección del Prado, encontraremos que 16 son de lino, 2 de cáñamo y 2 de algodón. Casualmente, estas 2 telas de algodón corresponden a obras realizadas muy a final de siglo y ambas tienen un tema orientalista. Por tanto, podemos asegurar que la fibra mayoritaria es el lino. En cualquier caso, hay que pensar que los artistas simplemente elegían la tela por el grano o la robustez. Sirve como ejemplo que Sorolla, muy a finales de siglo, utiliza lienzos de yute para una obra muy principal como es el baño del caballo, o mezclas de yute y algodón para algunos paisajes. No creo que fuera a propósito. Incluso a finales de siglo, las telas de algodón todavía se consideraban para estudiantes y al parecer tuvieron un uso muy minoritario. Basta ver que en los catálogos de Winsor & Newton no aparecen en todo el siglo. Las denominaciones de los lienzos varían según los catálogos o las fuentes documentales. En España, algunos términos utilizados en el siglo XVIII a los que se refiere Palomino, como lienzos de Angulema, de La Coruña, de Aragón, Mantel o Guingao, se van sustituyendo. Entre los pintores se generaliza el uso del término lienzo y se describe por sus cualidades de grano o liso. En la colección del Prado, el ligamento más utilizado es el tafetán simple, pero para los lienzos de gran formato es más común el compuesto o panamá, que tiene doble hilo de trama por urdimbre. Estas telas se llamaban reps, romana gruesa o de gran premio y eran elegidas por ser compactas y resistentes, como podemos ver en la imagen. Los lienzos se vendían en rollos de casi 6 metros de longitud con una anchura de hasta 3 metros. Sin embargo, la bendición de los campos, una obra de Salvador Viniegra que veremos más adelante, se realizó en una sola pieza de 3,45 metros de ancho. Y es que a partir de 1848, para facilitar la práctica pictórica, los catálogos ofrecen la posibilidad de encargar todo tipo de formatos y tejidos. En ocasiones encontramos lienzos con ligamentos irregulares, que pueden ser tipo sarga, en diagonal o en forma de espina de pez, que se llamaban terliz. Este es el caso de este lienzo que utiliza Esquivel en 1840 para la caída de Luzbel. Esta tela se fabricaba para proteger colchones y, como tenían un tamaño limitado, era necesario hacer costuras. Avanzado el siglo, con la mecanización se podrán obtener telas muy regulares tanto en el diámetro del hilo como en la distancia entre la trama y la urdimbre. Desde finales del siglo XVIII existe constancia de la venta de telas ya preparadas, pero es a partir de 1840 cuando se generaliza el uso de preparaciones comerciales. Las fuentes aportan poca información sobre su composición, tan solo indican generalidades sobre su absorción, color y grosor. Los primeros catálogos ya diferencian entre preparaciones magras y grasas. Serán estas últimas las que copen el mercado
el comercio de las telas listas para ser utilizadas porque permiten un mayor control de la absorción, soportan mejor la humedad y tienen más flexibilidad que las preparaciones tradicionales a base de yeso y cola. Se componen de creta, cerusa y albayalde. Cerusa o albayalde y aceite de lino. Como aditivos se añadía miel o caolín y, a medida que avanza el siglo, sulfato de bario y óxido de zinc para abaratar su coste. También se añadían pequeñas cantidades de ocre y negro para dar un ligero color a la mezcla. Estos componentes ya aparecen en los primeros tratados como el de Mérimée, que menciona la necesidad de añadir plastificantes para que las telas se puedan enrollar. Según aconseja, las telas preparadas debían secar 6 meses en invierno y 3 meses en verano. Y para aumentar su secatividad, el aceite de lino se cocía con litargirio. Pacheco ya indica el uso de litargirio, de este óxido de plomo, con la misma finalidad. Calentaba la mezcla de litargirio con aceite de lino, añadía unos ajos y cuando los ajos estaban blandos se consideraba que el aceite ya estaba cocido. A medida que avanza el siglo, se va añadiendo más cantidad de aceite a las preparaciones hasta que se hacen excesivamente plásticas. Por eso, uno de los teóricos más importantes, Vibert, que era pintor y químico que trabajaba para la casa Lefranc, introduce por primera vez las preparaciones elaboradas con caseína. Antes de aplicar la preparación, para evitar que la tela absorba el aceite que contiene, se tensaba la tela en húmedo y se aprestaba con cola de piel aplicada en forma de gelatina fría. Después se lijaban los nudos con pómez o se aplastaban en húmedo. Es por esto que algunas pinturas neoclásicas o románticas tienen una superficie casi especular. La cantidad de aceite y la fuerza del apresto es uno de los temas que más preocupan los tratados, con la intención de evitar la formación de cuarteados ya desde la preparación. Esto es importante para nosotros porque puede ser la causa del mal comportamiento de algunas pinturas durante los procesos de consolidación del color. A finales de siglo, con la producción industrial, la preparación de las telas pasa a realizarse con 2 cilindros que aplanan la tela e introducen la preparación en las fibras, obteniendo superficies completamente regulares. Conviene tener en cuenta que estas telas preparadas industrialmente, al no ir previamente tensadas, se deforman más que las artesanales. En los catálogos también existen imprimaciones coloreadas, grises o rosáceas. Eran siempre tintas pálidas. Fueron utilizadas sobre todo en el periodo neoclásico y romántico, pero incluso Sorolla las utiliza a finales de siglo. En los lienzos de gran formato siempre he encontrado preparaciones claras, tal vez porque es un fondo luminoso que permite obtener transparencias sin veladuras. Sobre la preparación, el planteamiento de la composición se realizaba generalmente con un lápiz de grafito o carbón, que después se completaba con un dibujo a pincel y con la primera mancha. Desde finales del siglo XVI era muy raro que se fabricaran los colores en los talleres de los artistas, incluso en Venecia. La purificación de los aceites y la destilación de la trementina requerían técnicas y aparatos que los artistas no solían tener. En el primer tercio del siglo XIX encontramos, por un lado, los fabricantes de pigmentos, Alemania e Inglaterra principalmente, que estaban en auge por las investigaciones mineralógicas y los tempranos procesos de síntesis, y por otro lado, los fabricantes de colores que se ocupaban únicamente de amasar y envasar los pigmentos que difunden en sus catálogos. A pesar de ello, algunos artistas seguían mezclando sus propios colores o los encargaban personalmente a los comercios. Esto será entrado el siglo, porque la paleta descrita por Palomino no se modifica en los pintores románticos o neoclásicos. La aparición de las casas comerciales choca con la resistencia de algunos artistas a abandonar prácticas seculares y la oposición de las academias que rechazan la invasión de su campo por parte de la industria y la ciencia. Esto hace que a lo largo del siglo los catálogos no dejen de citar referencias a la tradición artesanal en la preparación de los materiales. En las primeras décadas todavía se vendían los colores en vejigas, pero tenían el inconveniente de que la piel se secaba y se agrietaba, permitiendo la entrada de oxígeno y la exudación del aceite. A partir de los años 20 aparecen las jeringas de metal y las de cristal que permiten mayor aislamiento del aire y de la luz.
También se podía dosificar el contenido, pero rellenarlas era complejo o se rompían, por eso no se difunde. En los años 40 aparecieron los tubos plegables de estaño, en los que el pigmento va premezclado con aceite de lino, amapola o nueces. Generalmente la cantidad de aceite era alta porque era más barato que los pigmentos. Para garantizar la densidad, consistencia y rapidez del secado y a la vez mantener los precios bajos, se añadían cantidades relevantes de plastificantes como ceras o aceite de castor. También cargas inertes para evitar la disgregación del pigmento, óxidos de aluminio para fijar las lacas o anilinas para darles transparencia. El objetivo era mejorar la aplicabilidad y, en el caso de los pigmentos caros, aumentar su peso a costa de su pureza y estabilidad. Se utilizaba el aceite de amapola o nueces para los colores claros, que de por sí secan mejor, y el de lino para los colores oscuros, que secan más lentamente. En todos los casos se añadía poco secativo para evitar que endurecieran durante el almacenamiento, y el pintor tenía que añadírselo después, y no todos los artistas controlan las dosificaciones. En cuanto a los colores, la primera revolución se produce en torno a 1835, cuando surgen pigmentos más estables y con mayor poder de tinción. Además, la molienda mecánica baja sus costes. Los nuevos pigmentos permiten representar todos los valores cromáticos de la naturaleza, incluyendo áreas del espectro, como la de los naranjas o los verdes, que costaba conseguir con los materiales tradicionales. Esto es debido esencialmente a los nuevos pigmentos de cromo y cobalto, que abrirán la puerta a la máxima aspiración de los pintores impresionistas: pintar la luz en sí misma. La segunda revolución se produce a finales de siglo, cuando aparece el violeta de manganeso. Sorolla dice: el movimiento impresionista moderno nos ha legado el descubrimiento más importante del arte de Velázquez, el color violeta. En la última década, cuando los pintores empiezan a preocuparse por la mala calidad de sus colores, Vivert ofrece una lista de aquellos que considera perdurables. Son 13 colores, de los que 9 ya son producto de la tecnología moderna. Un breve apunte. A lo largo del siglo, los pintores sienten fascinación por las lacas rojas, especialmente la laca de Garanza. La mejora de su producción permite obtener muchas tonalidades. Sirve como ejemplo que en 1842, Federico de Madrazo le envía a su padre desde París más de 10 tonos diferentes porque en Madrid no los podía encontrar. Y es una demanda constante en las cartas, en la petición del envío de lacas rojas. Además, cuando en 1870 se sintetiza y se obtiene el carmín de alizarina, todavía mejoró su poder cubriente e intensidad. Las moliendas artesanales eran gruesas. Sin embargo, con la mecanización se podrán obtener pigmentos cada vez más finos, de manera que los colores se convierten en una crema que hace que los empastes sean muy maleables con el calor. Para nosotros, esto complica mucho el proceso de fijación del color. Los primeros pinceles que aparecen en los catálogos son redondos, con vitola de oca gallina unida a un mango de hueso. Eran de cerda, meloncillo o marta, iguales que los tradicionales. En 1849, Winsor & Newton ofrece por primera vez un pincel de vitola metálica plana. Estos pinceles planos serán fundamentales para el desarrollo de la pintura moderna porque permiten nuevos valores expresivos con su uso de canto, de punta, del derecho, del revés o marcando surcos. Toda innovación técnica trae consigo innovación artística, pero no hay que olvidar la riqueza de las pinceladas de Velázquez o Goya sin estos recursos. Sin duda, la verdadera innovación está en el dominio de la técnica. Estos pinceles que ven en la imagen son los que tenía Fortuny cuando murió en el 1874. Estaban en su mesa de trabajo. Ya tenía pinceles planos y los usaba. Bueno, como dato curioso, Sorolla se hacía fabricar pinceles redondos y planos con un asta de 1,20 metros de asta. El uso de colores en tubo hace necesario mezclar 3 componentes: pigmento, aglutinante y diluyente. Hasta entonces, la mezcla se realizaba básicamente con aceite cocido. Esto, que en teoría aumenta los recursos pictóricos, no siempre facilita la conservación. A los tubos había que añadir medium secativos o mejilp
para compensar sus deficiencias de fabricación y hacer más transparente y fluida la pincelada. También servían para suplir la falta de secativo. Como he dicho, estos colores en tubo tenían menos cantidad de secativo. Por ello surgen recetas de secativos patentados. Fueron muy populares los Mejil preparados con barniz copal, porque se consideraba más duradero, o también los Mejil de goma laca. Además, en ambos casos, para su venta en tubo, se les añadían aceites y ceras. Nos dice Martín Rico, hubo una época en París y en Bélgica que se usaba mucho secante de Courtauld, que lleva resina copal, almáciga, aceite de lino y esencia de trementina. Y sabemos que lo utilizaba Corot. O también se utilizaba mucho el de Haarlem, con óxido de manganeso, litargirio y aceite de linaza, de no sé cuántas salsas. Lo mejor es no utilizar ninguno, que es lo que yo hago. Y yo se lo aplaudo, porque la presencia de estos medios secativos causa enormes complicaciones en los procesos de restauración. En la imagen vemos un cuaderno de apuntes de Martín Rico donde nos da alguna receta de barnices. Bueno, y para terminar este apartado, menciono que el barniz habitual era la resina mástic disuelta en esencia de trementina y se añadía aceite de lino o nueces para mejorar su aplicabilidad. En los tratados era un tema recurrente el problema de su blanqueo y para evitarlo se aconsejaba calentarlo y aplicar unas gotas de lavanda. Por este motivo, a lo largo del siglo, se debate sobre la conveniencia de utilizar mástic o copal. Este último se consideraba más resistente a la humedad. A la vez encontramos otros materiales, por ejemplo, Goupil, que era proveedor y marchante de los artistas españoles que vivían en París, entre ellos Fortuny. En su tratado nos dice que no se puede barnizar una pintura si no transcurren 12 o 15 meses antes de su finalización. Para reducir ese tiempo tan largo, aconsejaba añadir secativos o capas intermedias de clara de huevo con gotas de alcohol puro y azúcar de caña. También algunos pintores imitaban la tonalidad amarillenta que aporta el tiempo con lo que ellos llamaban barnices entonadores. La resina de ámbar aparece mencionada en 1896, ya muy a finales de siglo, aunque es posible que estuviera presente en los barnices como adulterante del mástic. A finales de siglo, Vivert formula un barniz para nutrir zonas resecas, para hacer veladuras de secado rápido y para pintar sobre capas que todavía no han secado. Este barniz se componía de mástic, aceite de amapola y esencia de petróleo que introduce por primera vez como destilado volátil. Es la primera fórmula de nuestro barniz de retoque. Por desgracia, los barnices de copal o de goma laca obligan a limpiezas por hinchamiento de la resina y no por disolución. Un apunte sobre la fotografía. A partir de 1855, las copias a la albúmina suponen la llegada al comercio de imágenes en papel fotográfico y se convierten en una herramienta de trabajo que permite fijar un instante de la realidad para luego analizarlo tranquilamente en el taller. Salvador Viniegra, en 1893, antes de pintar La bendición de los campos, que es esta obra que ven arriba, que luego más tarde volverán a tener ocasión de verla, nos dice: es un cuadro difícil, pero la fotografía ayuda mucho. Y puesto que todos la usan, yo la uso también. Y al efecto, he comprado una linterna para ampliar. Pongo el cristal fotográfico en ella, la enfoco al cuadro con el tamaño que quiero dar a la figura y no tengo más que dibujar encima. Luego ya entra el sentimiento natural de uno al trabajar sobre ese dibujo. Perdón, que es que ando con un catarro. Vemos en la imagen la fotografía cuadriculada que Sorolla utiliza para componer el panel de Castilla en la Hispanic Society. Para nosotros es una herramienta de trabajo fundamental. En muchos de los casos que voy a presentar hemos podido resolver problemas graves gracias a que existía una fotografía tomada poco tiempo después de la finalización de la obra.
Comienzo con este retrato de Fernanda Pascual, pintado por Esquivel en 1832. Es un retrato de gabinete, encargado para decorar las estancias privadas. Al tratarse de un retrato íntimo, la pretensión era captar fielmente el parecido del modelo sin más referencias espaciales. El problema que presentaba esta obra estaba causado por dos de los componentes de la preparación, la cerusa y el litargirio. Ambos, con el aceite de lino, habían formado jabones de plomo que tenían forma de granulado muy marcado. Aunque este fenómeno aparece también en otras obras de Esquivel, aquí era especialmente grave. Es difícil saber la causa. Tal vez el poco amasado de los componentes, su mezcla incorrecta o la presencia de humedad que actúa como catalizador de los procesos de polimerización. Muchas de estas protusiones ya tenían desprendida la cascarilla exterior y esto mismo le ocurría al retrato de su marido, Santiago Miranda. Ambas obras estaban muy cuarteadas porque tenían una preparación grasa consistente y además los rostros estaban muy insistidos con blanco de plomo, lo que había facilitado su cuarteado. Al contrario, los fondos estaban mejor porque tenían más aceite en su composición. Para complicar el trabajo, uno de los nudos de la tela coincidía exactamente con la punta de la nariz. La primera prueba de fijación del color con la mesa de succión fue muy negativa, porque se marcaba la textura de la tela de manera alarmante. Por ello, optamos por la manera tradicional, es decir, con cola de piel, papel japonés y calor tibio aplicado con la espátula térmica protegida por un trozo de gamuza de piel. Para eliminar las marcas del bastidor fue necesario desclavar la tela y colocar bandas de tensión sin doblar el perímetro para evitar que se quebrara. Se aprovechó para lijar las aristas del bastidor que estaban marcadas en la capa pictórica. También coloqué un junquillo en el bastidor para reducir la superficie en contacto con la tela. En este caso, debía haber puesto una tela de apoyo. En el proceso de limpieza, la presencia del granulado fue un obstáculo enorme. Y esto fue así porque tenía muchas capas de barniz alterado y además el tratamiento de la luz marcaba los rasgos faciales como si fuera una escultura y había que recuperar esos valores sin que el granulado pesara sobre la imagen. Aplicar el disolvente con pinceles de Marta fue la única manera de trabajar con seguridad. También en pinturas de Goya, como en la Condesa de Chinchón, podemos reconocer este sutil granulado. Palomino menciona el uso del litargirio y su tratado es un libro técnico para Goya. De hecho, lo pinta en el retrato de Florida Blanca. Lo llama hornaza, porque se obtenía en los hornos de alfarería. Goya lo menciona en una de sus cartas a Palafox, en la que se queja de que los colores no secan si no llevan mucho extracto de Saturno. Este granulado yo no lo he encontrado en la pintura posterior. Tal vez no haya pasado suficiente tiempo como para que se manifieste, o puede que las preparaciones comerciales modernas tengan otra dosificación y amasado. Es probable que a medida que avanza el siglo, la cantidad de litargirio de las preparaciones vaya disminuyendo para ser sustituido por el óxido de manganeso. En este caso, solo se reintegraron los puntos que tenían más presencia, los que realmente perturbaban para la visión de la imagen, sobre todo en la parte de las sombras oscuras, porque eran más evidentes. Para poder recuperar la obra,
Este retrato de Federico de Madrazo, pintado por Carlos Ruiz Rivera en el año 39, fue adquirido por Huntington a su hijo Raimundo. Vemos al retratado a sus 24 años con una desenvuelta elegancia, en una actitud que nos recuerda a los retratos del Renacimiento, pues estoy pensando en los retratos de Moroni. Esta obra vino al Prado para su restauración con motivo de la reciente exposición de las colecciones de la Hispanic Society. Con luz rasante vemos los encogimientos, especialmente en esta zona, los encogimientos producidos por el rentelado de la obra. El motivo debió ser corregir alguna deformación, ya que la tela no tenía roturas. En la imagen del reverso podemos ver la enorme cantidad de cera que se utilizó en el proceso de rentelado. Con luz frontal vemos que la cera acumulada en superficie se había blanqueado con la humedad. Había quedado acumulada en las zonas donde había más irregularidad en la superficie porque había hervido con el calor. De esta manera, esta pintura no se podía exponer. Para poder recuperar la obra, el primer paso era eliminar el rentelado. El método más sencillo resultó ser el más eficaz, aplicar aire caliente con un secador. En esta fase pude comprobar la altísima temperatura que puede llegar a coger la cera. Una vez retirada la tela, había que limpiar al máximo los restos de cera porque era una masa irregular que había producido las arrugas. La limpieza permitió recuperar el reverso, aunque oscurecido por la cera que había penetrado en las fibras, pero al menos se pudieron eliminar los pliegues y de paso apareció el sello del proveedor. Para el nuevo montaje se colocaron bandas de tensión y el bastidor se patinó con un tono más acorde a la edad de la pintura. El calor aplicado durante el proceso de rentelado fue la causa de que incluso las capas gruesas de blanco de plomo que construyen el rostro, estas capas que empastan las zonas claras del rostro, tuvieran ampollas. Incluso en las zonas oscuras que llevaban más aceite, la pintura había llegado a hervir y en esas burbujas del hervido del aceite es donde se había acumulado la cera. Como ven en la imagen, al liberar el rentelado, las arrugas desaparecieron. La luz ultravioleta nos hizo ver lo intervenida que estaba esta obra. El pantalón, parte de la levita y sobre todo el fondo estaban cubiertos con repintes sin la certeza de que debajo la pintura original estuviera bien. El objetivo de nuestra intervención fue retirar la capa dura y muy compacta y muy rígida de barniz sintético mezclado con cera y aquellos repintes que permitían recuperar los valores del cuadro sin desnudarlo. Y entiéndase la expresión. Estas limpiezas en las que se deja mucho barniz únicamente son posibles si se aplica el disolvente con una paletina suave. En el rostro, el problema era la acumulación de cera entre las burbujas. Es un retrato con un dibujo potente, poderoso, bien construido, excesivamente limpio en la intervención anterior, pero por ello únicamente fue posible retirar la cera y regenerar el resto. La eliminación del rentelado ha sido determinante para recuperar la sinfonía de negros que la crítica contemporánea vio en esta obra. También se pudo recuperar la luz matizada que crea el espacio entre la figura y el fondo. Esta obra se realizó a la vez que el retrato de Carlos Luis Rivera, pintado por Federico de Madrazo, que pertenece a las colecciones del Prado. Ambos artistas intercambiaron los retratos y ahora por unos meses vuelven a estar juntos. Les recomiendo que se acerquen a las salas porque es muy interesante compararlos y ver las variaciones conseguidas, las matizaciones conseguidas a base de gris y negro, sobre todo en la obra de Federico de Madrazo. Bien, este autorretrato de Francisco Domingo fue comprado por Huntington también para la Hispanic, por recomendación de Sorolla, que nos dice, este artista reúne todas las cualidades del artista soñado. Es un faro en nuestro tiempo. Viendo esta imagen, la verdad es que costaba creerlo, ¿no? También lo restauramos para la última exposición temporal. En este caso, el soporte es una tabla de caoba que el artista compró ya preparada y reforzada con un engatillado. Esto es algo habitual en las tablas del siglo XIX, incluso en formatos pequeños. Para ajustar el marco se cepillaron los travesaños del perímetro.
puede ser. Su mayor deterioro era debido al uso de asfalto o betún, un pigmento muy poroso que, para ser más untoso y menos opaco, necesita aditivos como parafinas y bálsamos. Su lento secado hace que se formen grietas. Esto ocurre todavía más cuando la base es corpórea y grasa, aquí lo es la preparación, y se sobrepone una capa magra. Viver decía que este peligroso y seductor ingrediente nunca seca y se ablanda a 35 grados. Además, es un pigmento que con el tiempo ennegrece y pierde transparencia. Desde finales de siglo se vende con el nombre de Pardo Van Dyck o Tierra de Kassel, y aunque en la actualidad son más estables, evitamos utilizarlos. En esta obra es probable que la luz de una ventana cercana pudiera acelerar el deterioro del betún. Conservaba el barniz original de almáciga, un barniz muy oxidado. Además, se habían aplicado posteriores rebarnizados con Paraloid B72 y cera. La limpieza nos permitió recuperar los valores de la obra, pero a la vez ponía más en evidencia sus problemas técnicos. No solo las grietas, sino los cambios de composición en la mano. La posición inicial de la manga con el tiempo se había hecho visible y consideramos que debía mitigarse ligeramente, insisto, su presencia. También era necesario apagar el color claro que dejaban entrever las grietas, más todavía después de la limpieza. De este modo se podría recuperar una visión más próxima a la original. Llevar a un segundo plano los daños, aunque sean reconocibles por su textura, nos ha permitido recuperar la fuerza del retrato y su buena resolución de los valores de luz y sombra. Es curioso porque vemos claramente cómo el sol tiene un rostro rojizo quemado por el sol, de pintar al aire libre. En 1892, Vicente Cutanda pinta entre Roma y Zaragoza esta huelga de obreros. Obtiene la primera medalla en la Exposición Internacional de Bellas Artes del año siguiente y es adquirida por el Estado con destino al Museo del Prado. Permanece aquí hasta que en 1920 se deposita en el que entonces era el Ministerio de Trabajo y a partir de ahí se pierde la pista. Imaginamos que al principio esta obra debió trasladarse enrulada y almacenada en una caja como esta, con esta simple protección de esparto. Pero cuando en 2002 se localiza la obra en dependencias del Ministerio de Administraciones Públicas, estaba enrollada en el mástil de una bandera. Podemos ver aquí el palito, el mástil. Y es una obra que tiene 5 metros de largo. El tubo se debió aplastar al colocar objetos encima porque se pensaba que era un tapiz. Al abrirlo se encontró una pintura con profundas marcas de pliegues en los que el color ya era una arena. El soporte es una única pieza de tela romana gruesa con fibra de cáñamo y en los bordes se veía una capa también muy fina de preparación blanca. Vemos en la imagen las profundas marcas de los pinzamientos y las arrugas. A pesar de no tener desgarros, solo si se rentelaba esta obra sería posible vencer la memoria plástica de los pliegues y las deformaciones. Al fondo se ve el puente, una buena herramienta de trabajo en la que estuvimos meses. Para que el rentelado sea eficaz, la fijación del color debe ser un proceso independiente y previo. También lo es la corrección de las deformaciones con el uso de papeles de cozo y algodón superpuestos. Las colas que utilizamos en el Prado son preparados comerciales a base de gelatina pura con un gran poder de adhesión, incluso en bajas concentraciones. Y, si es necesario, añadimos vinagre para que se filtre a través de los cuarteados. Era fundamental humedecer para ablandar la tela y en las pruebas previas pudimos conocer la cantidad de humedad que podía admitir sin riesgo para la capa pictórica. Sin duda, un gran ejemplo de rentelado es el 2 y el 3 de mayo. Como sabemos, durante su traslado a Ginebra, un balcón cayó sobre la caja que contenía ambos cuadros y se produjeron desgarros que obligaron a un rentelado de emergencia. La mejor prueba de la efectividad del sistema es el magnífico estado de conservación en el que hoy se encuentran estas pinturas. Manuel Arpe y el forrador Tomás Pérez trabajaron en las peores condiciones, en la cocina del castillo de Perelada, y desde aquí un recuerdo para este extraordinario trabajo. Todavía conservamos la caja de los materiales que utilizaron, aunque hoy ya no nos sirvan.
Este es el caso de los rodillos pesados o las espátulas para extender la gacha. A través de las peticiones de material sabemos lo que utilizaron los restauradores en el pasado: tela angulema, tarlatana, papel blanco, harina y una enorme cantidad de miel, inexplicable. Su pretensión era mejorar la adhesión de la pintura a la tela a la vez que resolver los daños del soporte. Hoy en día, como hemos dicho, la fijación del color es un proceso independiente y previo. Aún así, de los buenos resultados de aquellos trabajos nos habla el hecho de que estas pinturas solo han necesitado consolidaciones parciales más de 2 siglos después. Más recientemente se hizo un grandísimo rentelado con motivo de la restauración de la Inmaculada de Ribera por Rafael Alonso, nuestro compañero. Aquí se ven algunos de mis compañeros que participaron, y igual de jóvenes que ahora. En el centro vemos a José Manso, el último forrador del museo, que aprendió de Tomás Pérez y Pablo López y mantuvo prácticas similares. La consolidación de esta pintura tan envejecida hacía necesaria la aplicación de gacha en ambas telas. Para los lienzos del siglo XIX se mantiene la esencia del proceso con cambios para reducir el riesgo que tiene trabajar con telas jóvenes que, por su bajo grado de depolimerización, mantienen buena parte de su original sensibilidad al agua y pueden dar lugar a contracciones peligrosísimas. Es un riesgo que hay que asumir, porque la alternativa de usar resinas sintéticas no permite corregir la memoria plástica de las deformaciones. Las modificaciones necesarias para una pintura del 19 son: primero, reducir los componentes del adhesivo. Se suprime la melaza y el fenol y se reduce mucho la trementina veneciana. Segundo, como tela nueva, se debe utilizar un tafetán simple, aunque la original sea un tafetán doble, porque se desbrava mejor y al ser más fina no hay riesgo de marcar los hilos. Tercero, se debe aplicar la gacha únicamente a la tela nueva. Así evitamos enrular la obra con la pintura hacia adentro. Cuarto, la tela nueva se debe imprimar con gacha y aplicar un rociado superficial de barniz acrílico para impedir contracciones a causa de la humedad. Este mismo aislamiento se debe aplicar a la tela original. Es una sutil aplicación que no engrasa la tela y en ningún caso debe impregnar las fibras. De otro modo no se conseguiría que pegaran. Y quinto lugar, antes de poner en contacto las dos telas, se debe esperar a que el adhesivo alcance el punto de mordiente. Y por último, en un rentelado hay que planchar poco. Esto ya se ha hecho antes. Insisto en que es importante que la unión de las telas se haga en el punto de mordiente del adhesivo para cortar el tiempo con humedad. El adhesivo se aplica en frío y con una espátula dentada que forma una capa fina y uniforme, suficiente. Ojo, porque una vez puesta la gacha, la extensión de la tela en el rulo, este momento no permite rectificación. Una vez que ya las telas están, no se puede volver a levantar. Durante el proceso, el telar se levanta para favorecer el secado de la parte posterior con una corriente de aire. Para concluir, son ciertas las palabras de Arpe: de hacerlo mal, sencillamente se destruye el cuadro sin arreglo. En este caso, la nivelación de las pérdidas con estuco tradicional terminó por hacer desaparecer completamente las marcas de los dobleces. Una vez terminada la restauración, podemos entender el proceso de trabajo. Prefijó sobre la preparación el espacio en el que se sitúa la escena mediante unas líneas realizadas con un lápiz de grafito. Sería un dibujo somero, solo visible en las líneas de las construcciones del fondo. El uso de blanco de plomo en la preparación le permitió crear una base luminosa y clara adecuada para conseguir el efecto del humo, de ese humo mate gris que lo envuelve todo, ¿no? Es con la propia materia con la que marca la cercanía o distancia de los planos. Así empasta las figuras del primer término y aplica el color muy diluido en el fondo, donde además apenas había barniz. El marco original se perdió, pero existía una fotografía que permitió realizar uno nuevo, lo más parecido a como fue. Como ven, es un marco maravilloso, muy original, unas traviesas de ferrocarril, y en este caso, en esta obra, se puede considerar un elemento narrativo más.
Este episodio de la Guerra de la Independencia, pintado por Álvarez Dumont, recibe la segunda medalla de la Exposición Nacional de 1890 y es adquirido por el Estado. Con el tiempo se deposita en un instituto de enseñanza media de Ciudad Real y debía participar en la gran exposición que se hizo con motivo de Madrid, Capital Europea de la Cultura, en el año 92, en 1992. Entonces esperábamos recibir un rulo, como había ocurrido en el resto de los cuadros. Sin embargo, llegó un paquete tamaño folio. Aún recuerdo el miedo que nos dio abrirlo. Ven, además, las marcas de los cuadraditos del paquete. Así había permanecido durante 75 años. Una buena parte de este tiempo pensamos que en este pequeño paquete, anteriormente probablemente en un rulo. A consecuencia de ello, vemos las marcas profundas de los pliegues, de los dobleces del paquete. El mayor problema eran estos encogimientos, estos, más aún cuando estaban en la parte central. Se pudieron corregir utilizando papeles de algodón superpuestos para poder atirantar los pliegues. El rentelado fue una simple unión de telas, porque todo el trabajo duro, ya se había hecho antes. Era importante mantener los empastes, como en este caso, donde el repiqueteo de la luz es esencial para conseguir el efecto del disparo, ¿no? Si se aplana con un exceso de planchado y estos colores, como he dicho, son muy blandos y son muy sensibles al calor, se pierde y se queda produce una sensación completamente muerta, ¿no? Esta obra, en sus dimensiones originales, tenía 92 centímetros más en los laterales y 12 arriba y abajo. Se mutiló con un cierto criterio estético porque se ha mantenido el mensaje original de la batalla, la lucha de los somatenes populares contra las tropas francesas en Gerona. Consideramos que la mutilación de esta obra es un aspecto de su historia material que tiene más relevancia y significado que las simples pérdidas de pintura. Por este motivo hemos dejado las lagunas perimetrales como testigos que despierten el interés del espectador por preguntarse qué le ha ocurrido. Como complemento, se expone este fotomontaje de la obra con sus dimensiones originales y deberá ser siempre así, porque explica su historia reciente. Esta obra inacabada de José de Madrazo tiene 8 metros de longitud y 4,60 metros de ancho. Actualmente está dividida en 2 piezas y tendrá que ser rentelada. Con esto solo quiero decir que rentelar no es algo del pasado. Salvador Sánchez Barbudo pinta esta escena de Hamlet en Roma en 1884. Ese mismo año la traslada a Madrid para participar en la Exposición Nacional de ese año y obtiene una segunda medalla y es adquirida por el Estado con destino al Museo del Prado. Esta obra permaneció enrollada la mayor parte de su vida, incluso en la actualidad. En el boceto, el pintor ya tiene una idea clara de lo que quiere representar. Una escenografía donde el foco potente centra la luz en el lugar donde empieza la acción, la reina Gertrudis y el grupo de damas. Le interesa el efecto de luz fría, casi sin matizaciones de sombras. También, desde el boceto, vemos que la textura de la tela es un recurso pictórico más. En este caso, el soporte es una sola pieza de tela romana gruesa de 3,70 metros de ancho con orillos en los lados cortos. Probablemente era una pieza encargada, puesto que es una medida fuera de catálogo. En todas estas imágenes del reverso vemos los pinzamientos producidos por las lamas del rulo. Y también trozos de pintura original, estos trozos con la preparación blanca a la vista. Estos son trozos de pintura que habían quedado adheridos cuando la pintura se enrolló por primera vez poco tiempo después de haber terminado Sánchez Barbudo la pintura. Las lagunas que dejaron en la pintura fueron tapadas por el propio artista porque no se localizaron, no las pudimos localizar. Algunos de estos trozos tuvimos que eliminarlos para evitar que quedaran marcados durante el proceso de fijación del color.
fue necesaria una gran cantidad de humedad para vencer las deformaciones. La preparación grasa y el grosor de la capa pictórica lo permitió y pudimos evitar el rentelado. En los lienzos grandes del museo, las primeras bandas de tensión que pusimos se hicieron en el año 91, con motivo de la exposición La pintura de historia, de la que ya les he hablado antes. Entonces, utilizamos una tela sintética muy gruesa, como la que pueden ver en la imagen. Y como adhesivo se utilizó Beba Film. La fabricamos nosotros porque entonces no existía en el comercio la que podemos encontrar ahora. Lo hicimos nebulizando el adhesivo sobre la tela. Era una capa mucho más gruesa que la que fabrican ahora. También la tela de refuerzo se introducía mucho en el lienzo por temor a que no aguantara el tensado. Prácticamente ese borde le introducíamos mucho dentro de la pintura. A pesar de estos inconvenientes, a día de hoy no se aprecian marcas. Hoy hemos reducido al máximo la cantidad de adhesivo en contacto con la pintura. En este caso fue posible porque los bordes, una vez reforzados, eran suficientemente anchos. Aún así, se colocó doble capa de Beba Film en la zona de doble del bastidor. La superficie con Beba debe ser la menor posible, porque este adhesivo cambia la textura de la capa pictórica. Y se hizo un bastidor plegable para poder trasladar los palos de 8 metros. Al eliminar el papel, pudimos ver que la preparación apenas tenía grosor. Y una vez descubierto el lienzo, pudimos entender el deterioro. Se había enrulado desde la derecha a la izquierda. Por tanto, el exterior del rulo quedó en contacto con el suelo húmedo y se alteró profundamente el barniz. Para la nivelación de las pérdidas se utilizó estuco tradicional coloreado. Algunos empastes se realizaron con estuco acrílico del mismo color porque nos pareció que era más elástico. Contábamos con una fotografía de Lauren que nos dio información para reconstruir la forma de estos empastes, pero no el volumen de la pincelada. Esto tuvimos que recrearlo y tenía que ser verosímil para conseguir que quedara integrado. Para aplicar el color en pérdidas tan grandes sin cubrir partículas diminutas o aisladas, cuya información es valiosa para la veracidad de la reintegración, estas briznas se protegieron con enmascarador aplicado a pincel. Esto nos permitió aplicar la primera entonación general con acuarela mediante estarcido. En la segunda fase, después del barnizado, se ajustó al máximo el color y la forma utilizando una textura cromática. Nuestros trazos o puntos deben ser signos mudos a los ojos del espectador general no especializado. Era importante recuperar al máximo los valores pictóricos y las calidades textiles de los objetos, y ayudó el hecho de que no es una pintura de veladuras, sino es una pintura de colores densos y opacos aplicados a la primera con una mínima mezcla de pincel. Las reintegraciones amplias son parte del devenir de la obra, por ello interesa que duren y no conviene hacer mezclas excesivas y no utilizar Pardo Van Dyck o tierra de Kassel. Como anécdota, un guiño del artista. En el grupo de hombres que acompaña a Laertes, encontramos que la figura de perfil, que parece un retrato de la Roma clásica, como una medalla, tenía escrito en letras diminutas barbudo, y en la capa del joven que levanta la cabeza, para ver mejor, estaba escrito Poveda. Es su autorretrato y el retrato de su ayudante, también pintor. Obviamente esto no lo podía ver más que el restaurador, porque las letras eran completamente diminutas. Como ven en la imagen, era necesario un estuco con volumen. De otro modo, por muy vibrada que se hiciera la reintegración, no se conseguiría el efecto de reverberación de la luz. Uno de los críticos del momento, Fernán Flórez, había dicho: este lienzo, por su tonalidad y ejecución, tiene mucho de acuarela. Esa sensación había que recuperarla con una reintegración ligera en la que la preparación tuviera mucha presencia. Las teorías de los años 70 sobre la reintegración no funcionan para este tipo de obras. Además,
la más mimética de las reintegraciones no resistiría un simple análisis técnico. Aunque las pérdidas eran muy grandes, también había zonas en las que el barniz original se había blanqueado con la humedad y debajo estaba la pintura. Después de la limpieza se pudieron recuperar. Este es el caso de, sobre todo, esta figura, esta zona que está. Esta obra conserva sus valores estéticos fundamentales y el objetivo de la reintegración fue conseguir una imagen retrospectiva que funcionara. Estos grandes lienzos, concebidos como una escenografía teatral, ofrecen al espectador un universo de posibilidades en las que puede identificar, reconocer o hacer suyos aquellos elementos que encuentra en su análisis solo condicionado por sus propias limitaciones culturales. Para que esa comunicación sea satisfactoria, el restaurador debe ofrecer la obra en su máximo y más eficiente valor expresivo. Tratamos con realidades que pueden ser de varias maneras, pero hay una que es más eficaz, sin olvidar que en el ámbito de la imagen todo el mundo puede opinar. Las obras, una vez conservadas, no piden nada más. Es el espectador el que demanda una imagen comprensible. No olvidemos que conservamos para la obra, pero restauramos para el espectador, y además un espectador de nuestro tiempo. Este gran paisaje de Aragón, pintado por Francisco Domingo, del que ya hemos visto un autorretrato al principio, es el único paisaje de envergadura que pintó. Es considerado el mayor ejemplo de paisajismo de fin de siglo y por ello fue adquirido por el Museo del Prado en 2001. La obra se dañó en una limpieza muy agresiva, realizada hacía poco, porque pudimos localizar fotografías en color del estado anterior al destrozo. Los daños habían creado un primer plano incomprensible. Además, toda esta zona se había ensuciado con una pátina parda. Fue un trabajo que realicé junto con mi compañera Eva Perales. Para acercarnos al estado anterior había que trabajar sobre la propia obra y tener una fotografía del estado previo permitió hacerlo con la máxima certeza posible. Es una pintura construida con transparencia sobre una preparación blanca y por ello las zonas pardas más aceitosas fueron las que se dañaron más con los disolventes. Esto le ocurrió a la gran piedra del primer término. Aquí la luz que incide sobre ella daba la medida de la sombra y nuestro objetivo fue completar lo perdido, transcribir la forma en la que el artista marca su obra, sus rasgos técnicos o de estilo. Y a veces parece que está desfasado hablar de razones estéticas y, sin embargo, el Prado es un buen ejemplo del acierto con el que los restauradores antiguos realizaron su trabajo. Esta obra de Luna y Novicio, Cleopatra, que hemos restaurado hace poco, nos sirve para mencionar brevemente el proceso de limpieza, porque sé que Enrique Quintana en la última conferencia hablará mucho sobre ello. Es una obra que no había sido intervenida con anterioridad, más allá de algún rebarnizado. Se representa fielmente lo que nos cuenta Plutarco en sus vidas paralelas. El general Octavio encuentra a la reina sobre su lecho de oro, adornada con majestad real. Sus sirvientas, Ida, muerta a los pies, y Carmione, grave, cae después de ceñirle la diadema. Vemos que al colocar la esfinge de barrera, el espectador tiene la misma visión que tuvo Octavio al entrar al abrir la puerta y encontrar un ambiente ahumado en la que el reflejo del oro lo matizaba todo. Es una escena llena de elementos descriptivos y la limpieza debía recuperar el espacio propio de cada uno de ellos. En este detalle vemos el cuarteado que se había formado al enrollar la obra con la pintura hacia adentro, hacia el interior del rulo. La limpieza se realizó de un modo progresivo, rebajando el barniz original como si fuera una cortina que enturbia la escena. Había que hacer legibles todos los datos iconográficos que funcionan como instrucciones para comprender la narración, pero no era posible una limpieza profunda. Cuando se trabaja en pintura del 19, al estar tan próxima a nuestro tiempo, necesitamos ayudar al espectador a fijar una cronología relativa de la obra. Y para eso es necesario contar
con una sutil capa de barniz oxidado que permita al espectador percibir que lo que tiene delante es una obra de más de un siglo de antigüedad. Si la suciedad añade interés a la obra, es decir, mejora la cantidad y calidad de la atención del espectador, hay que dejarla. También nuestro barniz debía respetar las texturas naturales de lo representado. El espectador debe percibir que el humo es mate y de ahí que toda esta zona apenas tuviera empastes y la textura de la tela estuviera muy, muy marcada. Bueno, solo como anécdota, aquí vemos a Pradilla retocando su obra El Bautizo, que obviamente, aunque esté posando, me sirve para recordar que es posible encontrar retoques originales realizados sobre el barniz, incluso con la obra enmarcada, teniendo en cuenta que los pintores trabajaban para una exposición nacional a la que luego iban a montar la obra y a colocar la obra en el marco. Bien, esta obra de Luis Menéndez Pidal, La cuna vacía, que pertenece a las colecciones del Museo de Asturias, muestra el deterioro al que pueden llegar los materiales cuando desde su fabricación ya tienen mala calidad y además falla la técnica. Vemos encogimientos del color, alteraciones y trepados de capas inferiores, grietas de secado y más trepados. Además, el hecho de que la obra permaneciera largo tiempo en un ambiente húmedo debió favorecer las alteraciones que hemos visto y la formación de hongos. Estos pudieron eliminarse con la solución tamponada C de Richard Wolbert. Las imágenes publicadas en el momento de la exposición nacional mostraban una obra sin las manchas que el tiempo había ido añadiendo. También aquí ha sido necesario aminorar la presencia de alteraciones que crean una confusión inexistente en origen. Una intervención limitada únicamente al color, porque las contracciones y las arrugas permanecen tal cual. De la última obra que voy a hablar, la primera imagen que vi fue esta. Los últimos 18 años había estado enrulada y para proteger la pintura se empapeló. Vemos que las lacas rojas y amarillas habían teñido el papel, aquí vemos en esta zona, algo muy habitual y que luego no genera un cambio visible. Se trata de la obra de Simonet, Flevit, Super y Lam, que representa el pasaje del Evangelio en el que Jesucristo anuncia el trágico destino que le espera a la ciudad. Al comenzar el trabajo retiramos el empapelado porque la obra estaba estable y se había colocado únicamente para protegerla durante todos estos años que estuvo enrollada, y únicamente tuvimos que corregir las deformaciones de la banda superior que debieron producirse en el tiempo en el que el lienzo estuvo clavado sin la tensión adecuada. Esta obra no había tenido intervenciones anteriores. Encontramos una capa delgada de barniz original, más alterada en ciertas zonas en las que el pintor aplicó mucho aceite o barniz, es decir, aplicó estos aceitados, ¿no?, aquí en este rostro. También lo vemos en los cardos del primer término. Esta alteración es debida a la humedad, la acidez de la cola y el largo tiempo en el que ha permanecido empapelado. Lo pudimos regenerar con una mezcla de etanol absoluto y white spirit. En este detalle vemos cómo la representación del templo herodiano se realiza como si fuera una planimetría, a base de tiralíneas con lápiz de grafito sobre una primera mancha. Y el grafito ha quedado fijado por el aceite del óleo. Esta obra tiene un juego complejo de luces, una atmósfera lechosa que apenas arroja sombra. Se trata de una composición muy estudiada en la que se aprecia que el pintor estuvo allí, estuvo en Jerusalén y captó ese tono brumoso del amanecer y su atmósfera cambiante. Jesucristo llega a la ciudad desde Jericó y se detiene en el Monte de los Olivos. Es temprano, la luna está desapareciendo y el sol está saliendo desde la posición del espectador, donde estamos nosotros, de manera que sus reflejos se ven en las figuras, especialmente en estos reflejos más claros de la túnica. El sol está aportando nuestra espalda y produce una doble luz.
Esta es una obra austera, recta, muy medida en la luz y en el modelado, con una ejecución plástica muy cuidada. Es una obra expresiva y contenida al mismo tiempo. Es un buen ejemplo de las dificultades que tenemos los restauradores con la iluminación y el barniz. En las exposiciones nacionales para las que se crearon estas obras, la fuente de iluminación esencial era la luz natural. Aquí vemos cómo eran valoradas las obras por el tribunal y sorprende ver con qué inclinación se colgaban las obras. Este es un cuadro que restauró las postrimerías de Fernando Santo, que a Rafael Alonso, que está aquí presente, le traerá buenos recuerdos, que lo restauró él, una obra enorme. La iluminación actual con carriles y focos dirigidos se instaló hace muy poco, hace 30 años, y verdaderamente es un obstáculo para la visión de estos grandes cuadros. Bueno, mientras vemos imágenes de lo complejo que es trabajar con lienzos de gran formato, concluyo recordando que cualquier disciplina de carácter técnico como es la restauración, en ocasiones tendemos a olvidar antiguos modelos de trabajo que son la base de nuestras certezas y prácticas actuales. Son una valiosa fuente de información que puede servirnos para mejorar nuestro trabajo. Así ha avanzado el conocimiento, peldaño a peldaño, en base a la experiencia de los que nos precedieron. La restauración debe ir por el aspecto más humanístico, fruto del sentido común. Precisamente estas pinturas siempre han estado muy cercanas al espectador de entonces y de ahora. Solo la llegada de la modernidad fue la culpable de que entraran en un periodo de aparente olvido. Por eso es tan importante hoy disfrutarlas gracias a su restauración con sus plenos valores, ¿no? Nuestro objetivo es conectar la obra con la sensibilidad del espectador, tanto al que se acerque desde el simple disfrute como el que lo hace desde el conocimiento. Y ya termino agradeciendo a las personas que me hayan ayudado en los lienzos grandes: Eva Martínez y Araceli Aragonés, y en este último montaje Eva Perales y Gemma García. También a las personas que no nombro y a todos los becarios que han trabajado conmigo. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta también. Si tienen alguna pregunta. Bien. Sí. ¿La aplicación del barniz sintético a la hora de revelar? Sí. Sí, es que claro, es muchísimo. Y entonces, bueno, pues es una cosa que me di cuenta que era muy necesaria durante los procesos de consolidación del color, porque estas obras, para corregir esas deformaciones, esos pliegues tan profundos, hay que humedecer la tela. Cuando digo humedecer, es humedecer mucho la tela. Lo que pasa es que durante el proceso de consolidación se va haciendo puntualmente, con lo cual tienes la posibilidad de controlar el perímetro, digamos, limitándolo con unos pesos, etcétera, etcétera, con un tablero, etcétera, etcétera. Esencialmente unos pesos de arena, porque curiosamente en muchos de ellos tenían marcas de pliegues, pero la pintura que se había conservado estaba fija, estaba bien, lo único que se había perdido en el pliegue. Entonces ahí me di cuenta que, claro, la tela se mueve mucho. Y claro, no me podía imaginar ese proceso con toda la tela en contacto con la tela de rentelado y la gacha y la humedad, aunque tenga el punto de mordiente, que eso es muy importante, pero también tiene humedad. Entonces pensé en nebulizar un poquito, tanto la tela de rentelado como la tela, es una nebulización hecha pues así en el aire, y lo que cae, pues cae. Y eso hace que, bueno, pues crea una mínima barrera que te permite que puedas controlar más el proceso. Y fue muy, muy, muy eficaz, muy bien. Muy recomendable. Sí, las que haga falta. Vamos a poner el micrófono para que la gente de atrás. No sé si el pardo transparente ¿El qué? es... ¿El pardo transparente es el pardo Van Dyck? Sí, Sí, esos colores, la tierra de Kassel, el pardo Van Dyck, hombre, son colores que tampoco tienen la misma, o sea, son colores que actualmente están más, digamos, tienen mejor calidad, pero en principio, si se utiliza, sobre todo, claro, no es lo mismo reintegrar una obra con pequeñas lagunas que reintegrar estas lagunas. Normalmente siempre el concepto de reversibilidad lo mantenemos, pero cuando se trabajan lagunas tan grandes, lo que interesa es que dure, porque claro, es un trabajo enorme la reintegración. Entonces, pues si con el uso de los ciertos colores es posible que sea menos perdurable, pues evitarlo. Y sobre todo son pinturas, como he dicho,
que tienen muy poco trabajo de veladuras, que realmente, y sobre todo una cosa muy importante, es que la misma paleta que está utilizando el artista la estoy utilizando yo, porque yo tengo cadmio, cromo. Entonces, es muy fácil conseguir el color. No hay problema, porque manejamos el mismo código. Otra cosa es que mi lenguaje de signos no tenga nada que ver con el suyo, con el del artista, pero el material, y mi material no es el mismo, obviamente. Yo no utilizo aceite de lino, utilizo barniz mastic, pero es una grasa. Pero el pigmento es el mismo, la entonación del color es el mismo. Se pueden conseguir los colores como con la precisión de una diana, de una flecha a una diana, porque es que los tienes en la paleta. Vale, gracias. Lo difícil es conseguir los colores de las paletas reducidas de Tiziano y que tú no conseguir un lapislázuli de calidad cuando no tienes ese lapislázuli en la paleta, ¿no? Yo tengo una pregunta relativa a los estucos. Cuando hablabas del cuadro de Francisco Pradilla, La rendición de Granada, si mal no recuerdo, hablabas de los estucos empastados. En ese cuadro no hablé de los estucos, ahí hablé de las bandas de tensión, porque fueron, claro, el año 91, han pasado muchos años. Entonces colocamos por primera vez bandas de tensión. En el estuco he hablado de los cuadros que... Bueno, es que la idea es que he ido seleccionando el proceso que me parecía más destacado de cada cuadro. De estucos he hablado mucho en el de Sánchez Barbudo, en el Hamlet, en la última escena de Hamlet, que tenía extensiones muy grandes de estuco. Vale, yo me refería, mi pregunta concreta era relativa a los estucos empastados, Sí. los acrílicos. Sí, lo sé. ¿Cómo realmente hacéis para conseguir esa textura? ¿Basándoos en el este entorno? caso tengo que reconocer que fue un experimento, porque todo esto, claro, uno no se encuentra habitualmente con extensiones tan enormes para reintegrar, entonces fue un experimento. A mí me parecía que el estuco tradicional de yeso y cola pues tiene una cierta rigidez, ¿no? Sobre todo porque, claro, necesitas que luego al desestucar pues tenga buena adhesión. Entonces, tenía dos opciones, rebajar la cantidad de cola o utilizar un estuco sintético, y opté por esa, pero las dos hubieran sido válidas. Me funcionó bien, la lástima es que esa obra lleva unos años enrollada, pero yo estoy segura que no tendrá problemas, porque lo ha protegido obviamente con el barniz, etcétera, etcétera. Y entonces simplemente fue por descarte, o sea, decidí, tengo esta opción y tengo esta, voy a probar esta. Tiene el inconveniente de que los estucos sintéticos son más absorbentes, más porosos, con lo cual eso es muy fastidiado a la hora de reintegrar. Pero realmente, como eran puntos concretos de empaste, pues tampoco fue problemático. Ni siquiera en eso, tampoco. Y para conseguir luego la lo que fue textura, muy importante y ayudó mucho es un primer estarcido, como he explicado así un poco rápido, con acuarela, porque eso crea una barrera. La acuarela lleva goma arábiga, lleva una barrera pequeña de goma arábiga que te aísla de cara luego a la reintegración con Maimeri, que ya es una zona, son zonas amplias, ¿no? Perdona, que te he cortado. Nada, no te preocupes. Me refería a la textura, que realmente es lo que me resulta... La textura es tiempo y buena luz rasante. Y me imagino que fijarte mucho... Da igual hacerla así que hacerla en una masa enorme. Claro. Hombre, en una masa enorme puedes jugar más porque, como he explicado, la textura la tienes que recrear, porque tienes una fotografía que te indica la forma, pero la textura la recreas tú. Obviamente tienes el resto de las obras y puedes tener la referencia, pero es una aportación que haces tú, ¿no? Por eso he insistido mucho en que cuando se trabaja en ciertos cuadros del 19, pues en estos que están tan dañados, pues bueno, pues la intervención es grande, ¿eh? Entonces, bueno, pues lo que haces es, por analogía con las zonas que tienes alrededor, eso te va dando la respuesta. Fundamental es tener buena luz rasante, pero eso, vamos, todos los que restauráis lo sabéis, que eso es clave, ¿no? Porque cuanto mejor luz rasante tengas, mejor te quedan las texturas. No sé si he respondido a la pregunta. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias, ¿eh? Perdón por el retraso.